inmediato nos trasladamos a las Naciones Unidas. Veamos. Señor presidente, Venezuela le habla al mundo con la verdad. A lo largo de 5 siglos, la historia de nuestra patria ha estado marcada por una idea esencial: alcanzar una sociedad donde reinen la igualdad, la justicia y la libertad. Fue Simón Bolívar, el más grande hombre nacido en tierras americanas, quien, con su palabra y su obra, universalizó el espíritu y el sentir latinoamericano y caribeño. El ideal de que el mundo debe vivir en equilibrio, de que toda lucha por una mejor sociedad debe tener como puerto, como destino final, la paz. Señor presidente, los primeros barcos que llegaron a nuestro mar Caribe vinieron a dominarnos. Sometieron a nuestros antepasados por 300 años. Más de 90 millones de habitantes originarios fueron exterminados. Allí comenzó nuestra larga lucha por la resistencia frente al coloniaje y la humillación. 3 siglos después, el Ejército Libertador, formado por negros, indígenas, blancos, mestizos, en el que se mezclaron como iguales esclavos, campesinos y hombres libres de todo el continente, salieron desde las costas del Mar Caribe hasta las alturas de Ayacucho y liberaron para siempre a Sudamérica. Señor presidente, hemos sido un país que aprendió a luchar por su destino. El siglo XX se inició con un bloqueo a nuestras costas en el Mar Caribe y un golpe de Estado contra el general nacionalista Cipriano Castro, financiado por empresas petroleras y el gobierno de Estados Unidos. Fue un siglo de duras disputas entre el ideal de una nación que reclamaba el disfrute soberano de su riqueza para su desarrollo y gobiernos títeres que subordinaron al país a intereses extranjeros e imperialistas. Esos gobiernos entreguistas sumieron por décadas a Venezuela en la más oprobiosa miseria y represión. Fue al final del siglo pasado, en 1999, que el pueblo venezolano logró articular toda la fuerza histórica que había acumulado en décadas de luchas por un proyecto de país independiente, justo y soberano. Ese proyecto, inspirado en las ideas originales de Bolívar y encabezado por un líder extraordinario, el comandante Hugo Chávez, logró levantar un poderoso movimiento popular para hacer una revolución pacífica y democrática. Señor presidente, desde el primer día, el presidente Chávez asumió con valentía una política petrolera nacionalista y soberana y emprendió una jornada histórica para recuperar la Organización de Países Exportadores de Petróleo como gran instrumento multilateral y garantía de la seguridad energética del mundo. Hoy, luego de 26 años, la opinión pública mundial y los pueblos del mundo saben muy bien todo lo que hizo el poder estadounidense para derrocar al comandante Chávez y acabar con el proyecto histórico de liberación respaldado y reafirmado sucesivamente por el pueblo venezolano en 32 elecciones. Con la partida física del presidente Chávez, el pueblo ratificó en múltiples eventos electorales y políticos el proyecto histórico de emancipación de Venezuela, que ahora lidera el presidente Nicolás Maduro. También es conocida y ampliamente documentada la guerra que nos han hecho de todas las formas, la criminal agresión que durante la última década han hecho contra Venezuela para apoderarse de sus riquezas naturales y producir un cambio de régimen. Señor presidente, son incontables las agresiones contra Venezuela en los últimos años. Acciones de desestabilización y conspiraciones, incluyendo un intento de magnicidio con drones, la guerra económica, cuya expresión más cruel
son las 1.042 sanciones que se aplican de manera criminal contra nuestra industria petrolera y los sectores productivos de la nación, así como varias incursiones mercenarias. A todo esto se suma ahora una amenaza militar absolutamente ilegal y totalmente inmoral que viola la Carta de la Organización de Naciones Unidas, los derechos de Venezuela como Estado soberano e incluso las propias leyes de los Estados Unidos. Venezuela agradece a esta Asamblea General la solidaridad mayoritaria y abrumadora de los gobiernos del mundo y de los pueblos del mundo, en especial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, los BRICS, el Movimiento de Países No Alineados, entre otros, que han rechazado estas amenazas inmorales y han respaldado la democracia venezolana y el derecho de Venezuela a la paz y el desarrollo. Señor presidente, en estas tempranas décadas del siglo XXI hemos conocido las falsas y vulgares justificaciones para invadir a nuestra hermana Irak. Hemos presenciado el bombardeo y la destrucción de Libia y la invasión durante 20 años de Afganistán. La agresión de los poderes globales no ha cesado ni un instante. Y así, hace poco, vimos bombardear de manera artera y criminal a la pacífica República Islámica de Irán. Hoy, la agresión apunta a Venezuela, un país pacífico y solidario. Como a Venezuela no se le puede acusar de tener armas de destrucción masivas o armas nucleares, hoy inventan vulgares y perversas mentiras que nadie cree, ni en Estados Unidos ni en el mundo, para justificar una millonaria amenaza militar atroz, extravagante e inmoral. Por eso, agradecemos una vez más a la opinión pública mundial y de los Estados Unidos, a los gobiernos y pueblos del mundo, la denuncia de este intento de llevar la guerra al Caribe y Sudamérica, para propiciar un cambio de régimen que les permita robarse la incalculable riqueza petrolera y gasífera de Venezuela. Señor presidente, no nos extraña. Es conocido ampliamente que el pueblo de Estados Unidos ha votado de manera recurrente por gobiernos que prometían hacer la paz y acabar con las guerras eternas, que prometían dedicarse a resolver los problemas internos, la pobreza, la epidemia de adicciones, el desempleo y la desigualdad que hoy caracterizan a la sociedad estadounidense. Y vemos cómo una y otra vez el noble pueblo estadounidense es defraudado. Por eso, Venezuela hoy ratifica su vocación bolivariana de paz, de autodeterminación y asume plenamente, con base a la Carta de las Naciones Unidas, su derecho a defender su soberanía y a defender la paz del Caribe y de toda Sudamérica. Venezuela forma parte del nuevo mundo pluripolar que ha nacido. Venezuela fue el ideal del libertador Simón Bolívar cuando en 1824, en las alturas de Junín, en víspera de una batalla decisiva, dijo a sus soldados, abro comillas, el Perú y la América toda aguardan de vosotros la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal os contempla con encanto porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. Cierro comillas. Señor presidente, Venezuela defiende, lucha y trabaja por un mundo de equilibrio, de justicia e igualdad, sin imperios coloniales. Fue Chávez el gran motor del nacimiento de este mundo en nuestro continente, con la fundación de Petrocaribe, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. El pueblo venezolano ama la paz y por eso siempre está presto para defenderla. No nos atemorizan amenazas, ni mentiras, ni cañones. El amor por la libertad recorre por nuestras venas. Nos lo enseñó Bolívar cuando en 1818, ante la amenaza de un insolente enviado de Washington, respondió,
Abro comillas. Parece que el intento de ustedes forzarme a que reciproque los insultos no lo haré, pero sí le digo que no permitiré que se ultraje ni desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela. Por fortuna, se ha visto con frecuencia a un puñado de hombres libres vencer imperios poderosos. Cierro comillas. Señor presidente, el gobierno revolucionario del presidente Nicolás Maduro ratifica plenamente su compromiso en la construcción de ese mundo de respeto al derecho internacional sin imperios hegemónicos ni guerreristas, donde los pueblos del sur global veamos garantizado nuestro derecho a la paz y el futuro. Somos solidarios con el heroico pueblo de Palestina y demandamos el fin del genocidio del régimen sionista de Israel. Condenamos los ataques contra la integridad territorial y la soberanía de la República Islámica de Irán. Nos solidarizamos con Cuba y exigimos junto al mundo el levantamiento del bloqueo asesino y criminal. Igualmente, expresamos nuestra solidaridad indeclinable con el pueblo de Nicaragua, digno y heredero de Augusto César Sandino. Y exigimos el levantamiento completo, inmediato e incondicional de las medidas coercitivas unilaterales contra los pueblos hermanos de Belarus, de la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Irán y Zimbabue. Señor presidente, acompañamos al presidente Putin y al noble pueblo ruso en su lucha contra el neonazismo y la agresión militarista de Occidente. Respaldamos las iniciativas del presidente Xi Jinping a favor de la construcción de una comunidad de destino compartido. Ratificamos la posición histórica de acompañar al valiente pueblo argentino en la recuperación de sus Islas Malvinas y en su lucha por no convertir a Argentina en una base militar extranjera que amenace la paz del continente. Venezuela reafirma la posición del libertador Simón Bolívar de alcanzar, más temprano que tarde, la emancipación definitiva del pueblo de Puerto Rico y la fundación de una república independiente, libre y soberana. Renovamos también nuestro respaldo a la justa causa del pueblo saharaui. Ratificamos además nuestro compromiso absoluto con el grupo de amigos en defensa de la Carta de Naciones Unidas, que agrupa a los gobiernos que nos planteamos el rescate del sistema de Naciones Unidas, que ha caído en una decadencia peligrosa que amenaza con su propia extinción. Los nazis de hoy, como los Hitler de ayer, trabajan por su destrucción. Nosotros nos empeñamos en su consolidación y en su dignificación. Señor presidente, hoy ratificamos igualmente el rumbo que se ha dado libremente el pueblo venezolano. Debe saber el mundo que Venezuela está preparada para seguir por el camino que señaló Simón Bolívar y los libertadores de nuestra América. Hemos gestado una poderosa unión nacional. Reafirmamos ante el mundo que Venezuela no ha sido, no es, ni será jamás una amenaza para nación alguna. Venezuela ha sido y es y será siempre una esperanza en la construcción de una nueva humanidad, de un mundo de iguales, sin imperios, sin chantajes ni amenazas. El mundo donde desaparezca para siempre el colonialismo, la esclavitud y la explotación, y donde pueda consolidarse la paz y, como dijera el poeta y cantor venezolano Alí I, donde sea humana la humanidad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al señor ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela no es una amenaza. La voz del pueblo de Venezuela llega a las Naciones Unidas a través del canciller Iván Gil en la 80ª sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas.